Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en noviembre del 2024 y tenemos un nuevo episodio de podcast en que tenemos una invitada súper interesante. Vamos a seguir conversando sobre alimentación saludable en contexto de cirugía. Nosotros realizamos cirugía oculoplástica, realizamos blefaroplastía, embellecemos la mirada, pero nos tenemos que preocupar de algunas cosas muy relevantes para que nuestro resultado final sea el óptimo. Dentro de eso tenemos el cuidado de la piel, que siempre en la consulta lo conversamos, pero también está cómo nos alimentamos. Y muchas veces pensamos que nos estamos alimentando bien, pero pareciera ser que no es así. Y esos son ciertos conceptos que queremos ir cambiando. La alimentación sí tiene un impacto en la recuperación que vamos a tener después de la cirugía. Por lo tanto, nos tenemos que preocupar de ello. Y por eso hoy día tengo conviada a la nutricionista, a Noel Lidbach, que se dedica a todo el tema de nutrición. Estamos trabajando juntos desde este año, así que si eres paciente mío probablemente Ujú. ya la viste y la estamos recomendando. Ella se estudió nutrición y después hizo 3 estudios de posgrado en ciencias avanzadas de la nutrición para profundizar en estos temas. Así que súper contento de tenerte hoy día acá. Encantado de poder estar trabajando contigo este año. Cuéntame un poquitito sobre tu formación, qué fueron tus estudios y a qué te dedicas hoy día. Bueno, hola a todos. Feliz de estar acá y poder hablarles un poquito más también sobre alimentación y nutrición, que creo que es un tema tan importante. Bueno, después de haber salido de la carrera de nutrición, me pasó que me encontré con un aprendizaje muy básico y me di cuenta que muchas de las cosas que me habían enseñado en el pregrado eran cosas que en el día a día realmente no causaban un impacto real en los pacientes. Y por eso me empecé a formar un poco más en esta nutrición integrativa, en mirar a la persona desde un todo y cómo desde la nutrición podemos ir tratando desde promoción de salud hasta la patología propiamente tal. Y ahí un poquito empecé mis estudios de postítulo, empecé con un diplomado en medicina bioreguladora, que en el fondo es como a través de distintos compuestos homeopáticos podemos mandar señales celulares para poder tratar ciertas enfermedades. Después me fui especializando mucho en lo que es la inmunonutrición y cómo a través de ciertos alimentos le podemos mandar estas señales correctas al sistema inmune para bajar la inflamación. Inflamación que, bueno, vamos a ir hablando ahí un poquito de cómo estamos expuestos y cómo al final todos estamos pasando por esta inflamación inmunológica y que es tan importante de ir trabajando. Y finalmente hice mi magíster en ciencias avanzadas de la nutrición y como bien ahí tú decías, Benja, es en 3 pilares fundamentales, que es genómica nutricional, cómo los alimentos van a atacar desde la genética en adelante, de en inmunonutrición y en alimentación funcional. Así que desde ahí un poco me he ido formando, siempre como base mi hermosa microbiota. Creo que si no trabajamos desde el intestino es muy difícil trabajar el resto, entonces todos mis estudios han ido fuertemente relacionados con lo que es la salud digestiva, microbiota intestinal y desde ahí un poquito ir avanzando. Estupendo, entonces Ujú. vamos a hablar de la microbiota que está en el intestino, entonces vamos a ir desde el intestino a cómo eso se va a manifestar en nuestra piel, en nuestra cicatrización, en nuestra luminosidad de la piel. Entonces, la primera pregunta que me gustaría comentarte y preguntarte es, en la estética facial nos estamos preocupando desde cómo está nuestra piel, cómo está el estado de nuestra piel, cómo están las arrugas, cómo están los volúmenes y hay ciertos peldaños que vamos organizando a nuestros pacientes. Entonces, primero les proponemos el cuidado de la piel con ciertos skincare o cuidados de la piel con ciertas cremas y ciertos serum. Recomendamos algún tipo de inyectables para ir mejorando las arrugas, algún Mm. tipo de voluminización, bioestimulación y a veces ya cirugía cuando tenemos exceso de piel caída y queremos hacer un cambio más importante. Entonces, con respecto a esto, ¿cómo la nutrición influye en las características de nuestra piel? ¿Cómo la nutrición influye en lo sana que se ve nuestra piel? ¿Cómo la nutrición va a influir en el proceso de recuperación de una herida, Noel? Mm. Bueno, creo que este tema es sumamente importante y me pasa que con el tema de skincare o con el tema ya de llegar a intervenciones quirúrgicas y todo, muchas veces ya estamos llegando un poco tarde. O sea, el envejecimiento es un proceso por el que todos vamos a pasar y nuestra piel va a tener cambios.
pero la nutrición cumple un rol sumamente importante en la forma en cómo envejecemos, desde lo estético, desde lo que se va a mirar hacia afuera, digamos, como también este envejecimiento, cómo va a ir alterando desde una manera más funcional y desde una manera más interna. Y ahí efectivamente la elección de ciertos nutrientes van a tener un efecto muy importante. Y cuando estamos hablando de piel, es muy interesante saber que nuestra microbiota intestinal tiene conexión con distintos sistemas, pero uno de esos ejes y un eje que está siendo muy estudiado es el eje intestino-piel. Entonces, en el fondo, si le estamos dando las señales correctas a las bacterias de nuestro intestino, recordar que somos 3 bacterias por cada célula en tu organismo. Entonces, en el fondo, si no alimentas esas bacterias, es imposible que el resto de los sistemas se vayan alineando. Y cuando hablamos de piel, efectivamente hay ciertos nutrientes o una forma de alimentarse que le va a mandar las señales correctas a través de estas bacterias del intestino a la piel. A nivel de regeneración celular, a nivel de envejecimiento, a nivel de matriz extracelular de la piel, y en el fondo es preparar nuestro terreno para poder afrontar de la mejor forma posible el envejecimiento que va a ocurrir. Y desde ahí, obviamente, que después hay otras herramientas que se pueden ir trabajando, como bien tú lo haces con intervenciones o skincare, etcétera. Pero si no hay una alimentación adecuada, nada de eso va a tener el efecto que realmente estamos buscando. Entonces nosotros activamos nuestro tubo digestivo, las bacterias que están ahí, nuestra microbiota, y con respecto a eso ocurre una manifestación a nivel de nuestra piel y eso podríamos promover lo que es el proceso de envejecimiento, podríamos reducir el proceso de envejecimiento, podríamos mejorar la calidad de nuestra piel y así también podríamos mejorar nuestra cicatrización. Exactamente. Entonces, en nuestra piel nosotros tenemos, como si fuese una metáfora, un campo, tenemos cierto terreno y ese terreno tenemos que nutrirlo, tenemos que darle abonos para que esté luminoso y para que dé los frutos que esperamos. Cuéntame, ¿cuáles son esos nutrientes que nos van a abonar Mm. nuestra piel y que serían indispensables en nuestro consumo diario en todos esos pacientes que nos estamos preocupando de la estética facial? Claro, ahí es súper buena la metáfora porque en el fondo, si tenemos este terreno verde, lindo, este campo que quiere crecer, todo lo que va a entrar a la célula también va a beneficiar. Y como bien tú dices, a través de la alimentación o podemos acelerar o podemos retrasar lo que es este envejecimiento. Y cuando hablamos de nutrición y qué alimentos propiamente tal, acá lo primero sería una alimentación antiinflamatoria, que probablemente muchos han escuchado y quedamos como, ¿y qué es la alimentación antiinflamatoria? Es principalmente mandar señales a nivel del sistema inmunológico que baje la inflamación, una inflamación que no sentimos, no es una inflamación digestiva, es una inflamación silenciosa, y al mantener este control de la inflamación se van a ir mandando estas señales correctas. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que principalmente consumir? Son frutas y verduras, o sea, a través de frutas y verduras, y que quizás suena súper cliché, es como a todos sabemos que tenemos que comer frutas y verduras, pero ojo, a través de las frutas y verduras de verdad podemos, a través de las plantas en general. Yo te diría una alimentación basada en plantas es la base de una alimentación antiinflamatoria. No significa no consumir alimentos de producto animal, pero sí que el 80 al 90% de tu alimentación provenga de las plantas de la máxima diversidad posible, porque de esa forma vamos a asegurar que tantos antioxidantes y fibras sean capaces de ser utilizadas por esta microbiota intestinal y así se vayan alineando estos ejes. También lo podemos obtener a través de suplementos. Yo creo que lo primero es la alimentación, es lo que comemos propiamente tal en el día a día, ese es el cambio y después podemos complementar con suplementación como por ejemplo el omega 3 que para mí sería un infaltable porque lamentablemente me pasa mucho a los pacientes que me dicen, no, pero si consumo mucho pescado, semillas, es decir, ojo, nunca vas a lograr la cantidad de omega 3 que realmente tu cuerpo va a necesitar a través de solo la alimentación. No así con otras vitaminas y minerales que sí lo podemos hacer. Principalmente porque con nuestro estilo de vida actual estamos con una diferencia de omega 6 y omega 3, omega 6 que lo podemos definir como un tipo de grasa más inflamatoria, muy alta versus el omega 3. Entonces, para contrarrestar esa inflamación necesitamos altas dosis de omega 3. Y ahí el suplemento es sumamente importante y es la base también de una alimentación antiinflamatoria. Entonces, yo lo definiría como principalmente alimentación basada en plantas, omega 3 y obviamente que también ciertos antioxidantes que podemos obtener o de manera complementaria con una suplementación o a través de la alimentación propiamente tal, porque sí los antioxidantes van a bajar este estrés oxidativo que acelera el envejecimiento y que va a nutrir tu piel de manera mucho más adecuada y va a lograr mantenerla también, este espacio extracelular de manera más saludable.
Nuestro antioxidante favorito que está relacionado con el tono inmune es la vitamina C. Mm. Y muchas veces nosotros suplementamos vitamina C en serum o de manera oral en la mañana en ayunas. Cuéntame sobre este antioxidante, por qué está tan relacionado con el tono inmune y por qué somos tan fanáticos de prescribirlo. A ver, la vitamina C, claro, también es un infaltable que sí podemos obtener a través de la alimentación y efectivamente a nivel de la piel actúa muy bien a nivel dérmico, principalmente porque sí ayuda a regenerar fibras de colágeno. O sea, eso está probado, además de su efecto antioxidante, tiene un efecto sobre el colágeno. Entonces, cuando estamos hablando de envejecimiento, es una muy buena forma de obtenerlo a través de un tónico o de un serum, pero a través del, digamos, del sistema digestivo también es muy importante porque tiene un efecto antioxidante. Y es muy importante entender el concepto de antioxidante, porque yo creo que siempre lo escuchamos y los pacientes llegan como, antioxidante, antioxidante, pero ¿qué es realmente el antioxidante? Entonces, el estilo de vida hoy que estamos teniendo entre la contaminación, los rayos UV, el estrés, etcétera, está haciendo que nuestro cuerpo se vaya oxidando rápidamente. Nuestro cuerpo es capaz de llegar hasta cierto punto y de producir antioxidantes endógenos, es decir, tu cuerpo produce ciertos antioxidantes que van a ayudar a bajar este estrés oxidativo. Pero llega un punto que esos antioxidantes ya no se van a producir y ahí es donde a través de la alimentación los tenemos que obtener porque este estrés oxidativo es la base de un estado de inflamación. Esta inflamación que tanto estamos hablando que va a ser precursor de una serie de enfermedades. Entonces, el consumo antioxidante es principalmente bajar ese estrés oxidativo. Como bien tú lo dices, la vitamina C es un antioxidante por excelencia. Yo lo recomiendo un montón. Creo que tiene que ser parte de la suplementación, pero también la forma en que lo vamos a consumir, porque si bien la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, hay que entender que gran parte se va a perder por la orina y es muy poquito lo que realmente vamos a absorber. Entonces hay distintas formas de consumir esta vitamina C, o a través de la alimentación o en un suplemento. Yo ahí lo recomiendo más una vitamina C liposomal, donde su pérdida y su absorción va a ser, su pérdida va a ser menor y su absorción va a ser mayor. Y bueno, y también ahora se está usando mucho los sueros endovenosos, donde efectivamente al poner la vitamina C por vía endovenosa va a asegurar que tenga un efecto mucho más poderoso y el 80% aproximadamente de esa vitamina C realmente sea utilizada y no se pierda por la orina. Pero sí un antioxidante por excelencia y que debería ser parte de tanto de la suplementación como en el día a día a través de la alimentación propiamente tal. Noel, estamos trabajando en conjunto en la clínica Neo y estamos compartiendo pacientes. Hoy día todos los pacientes que voy a operar van a tener una consulta con Noel y me tocó estar contigo en una consulta en la cual me hiciste una evaluación. Me gustaría preguntarte qué es esa evaluación nutricional que haces en los pacientes quirúrgicos, qué es lo que les va a pasar, qué es lo que les vas a mirar y cómo va a servir la nutrición en este proceso Mm. quirúrgico que van a someterse los pacientes que compartimos. Sí, yo creo que eso ha sido algo bastante bueno e innovador, efectivamente, poder ir viendo, en tu caso, tus pacientes específicos que van a tener una intervención quirúrgica, debido a que se ha demostrado y está estudiado que una alimentación antiinflamatoria prequirúrgica va a llevar a muchos mejores efectos postquirúrgicos, desde la cicatrización, desde el estado del ánimo, desde el sistema digestivo, y desde la recuperación propiamente tal. Es decir, si volvemos a esta metáfora que tú hayas dicho del terreno, de esta matriz linda, abundante, verde, es lo mismo con la alimentación antiinflamatoria. Si en el fondo tu cuerpo va a estar en las óptimas condiciones para poder para poder llegar a pasar por esta intervención, obviamente que tu respuesta a nivel del sistema inmunológico va a ser mucho mejor porque van a estar mandando em, va a bajar este efecto inflamatorio y efectivamente se van a estar produciendo elementos inmunológicos que van a favorecer. Entonces, principalmente te diría que es tres cosas principales: mejor cicatrización y mejor recuperación después de la cirugía, mucho a nivel del estado del ánimo, que efectivamente puede pasar que entre sentirse mal y la recuperación y todo puede afectar el estado del ánimo y estar en este ambiente antiinflamatorio también va a mandar señales correctas a nivel del sistema nervioso que va a hacer que esa persona se sienta mejor. A nivel del sistema digestivo, también es sumamente importante y yo creo que esos son como los pilares fundamentales por los cuales una alimentación antiinflamatoria prequirúrgica va a ayudar mucho a estos beneficios post cirugía.
Es muy relevante lo que dice Noel. Más o menos el 10% de los pacientes que se someten a una cirugía oculoplástica en el periodo posoperatorio temprano van a tener algún síntoma de ansiedad, de angustia, de insomnio. Y siempre se los comento en la consulta y siempre estamos atentos a eso. Y me parece relevante entender que podemos prevenir esto, además de con los fármacos que muchas veces recomiendo, con el tipo de la alimentación. Y en ese sentido está conectado el tubo digestivo con el sistema nervioso central y hay conexiones muy potentes que son importantes de tener en cuenta. Así que profundízame un poquitito en Mm. en el estado de ánimo y la alimentación. ¿Cómo manejas eso y cuáles serían las líneas Claro. generales que recomienda a los pacientes? Bueno, eso es un área súper interesante y de hecho es de las primeras cosas que los pacientes van a notar cuando hay un cambio en la alimentación. Yo siempre que tengo un paciente le digo como, bueno, obvio, voy a hacer, hay un trabajo con todo un sistema antropométrico, una bioimpedancia, vamos a ver cómo está la composición corporal, pero yo siempre le digo al paciente como, enfócate en cómo te estás sintiendo a través de la alimentación. Y los primeros efectos que van a notar generalmente son a nivel del sistema nervioso. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro intestino está conectado directamente por el nervio vago al sistema nervioso. Entonces, cuando hay un intestino que está disbiótico y que en el fondo que hay un desequilibrio y que las bacterias del intestino que deberían de estar creciendo ahí de manera súper feliz en el colon no están creciendo y hay bacterias que son más negativas, está mandando estas señales a través del nervio vago donde se caracteriza mucho por una persona que está con una ansiedad generalizada, está con insomnio, fatiga mental, falta de concentración, y de hecho yo cuando le voy mencionando estas cosas a los pacientes van asintiendo como, "Ah, me estás describiendo y es lo que me está pasando". Entonces cuando empezamos a mandar estas señales y empezamos a alimentar las bacterias correctas del intestino, las señales también al sistema nervioso van a ser correctas. Y hay una baja impresionante de la ansiedad, sobre todo el nivel de energía y esta fatiga mental, esta falta de concentración y además, bueno, de los efectos, digamos, de sentirse mejor desde el punto de vista inflamatorio digestivo. Pero es impresionante el cambio que podemos tener a nivel de sistema nervioso solo con cambios en la alimentación, principalmente por estar mandando las señales correctas y alimentar las bacterias que queremos que crezcan en nuestro colon y eliminar las que no queremos que crezcan en nuestro intestino. Entonces, cuando estamos preparándonos para una cirugía, tenemos cuatro cosas súper relevantes que preocuparnos. El estado de nuestra piel, Mm. cómo está. Tenemos que preocuparnos de nuestra alimentación, que es lo que estamos conversando ahora. Tenemos que preocuparnos de nuestro estado emocional, que es lo que nos está explicando ahora Noel. Y hay algo súper relevante que es el tema del tránsito intestinal. Y es un tema que regularmente me preguntan los pacientes porque es muy importante no hacer fuerza, no hacer valsalva. El estreñimiento es un problema transversal en la sociedad, está muy relacionado con nuestros hábitos alimentarios y me gustaría preguntarte, Noel, ¿cómo podemos mejorar el tránsito intestinal? ¿Qué es un tránsito intestinal saludable? ¿Y cómo enfrentas este tema en el contexto de alimentación y cirugía? Y cirugía. A ver, como bien tú dices, el estreñimiento es algo que está súper normalizado, sobre todo en mujeres. Y yo acá les quiero decir, mujeres, no es normal tener estreñimiento. Sí, efectivamente hay un factor hormonal que influye mucho en las mujeres que se tiende a tener mayor estreñimiento, pero eso no es normal. Lo ideal es poder ir al baño todos los días. Hay una escala que es la escala de Bristol, que en el fondo como que las personas pueden ir viendo de qué manera son las heces para poder ver efectivamente son normales o no son normales. Y yo creo que es sumamente importante también tener conciencia de qué es ir al baño de manera normal. Y ahora, cuando hablamos de cirugía, como bien tú dices, es muy común que el paciente de post una intervención quirúrgica tenga estreñimiento debido, bueno, principalmente a los analgésicos que se dan, como bien tú sabes, inactividad física, o sea, hay un sinfín de cosas. Pero se ha visto que si trabajamos con una alimentación antiinflamatoria, rica en fibras, con suplementación adecuada antes de la cirugía, efectivamente ese estreñimiento probablemente va a ser mucho menor post cirugía por lo mismo, porque en el fondo las bacterias del intestino a través de un probiótico y de la alimentación, va a hacer que este intestino esté mucho más preparado post cirugía y va a hacer que el tránsito sea
más rápido y haya menos inflamación a nivel digestivo. Y ahí principalmente, bueno, el consumo de fibra es muy importante. Antes se decía que era aproximadamente 20 gramos de fibra al día. Hoy día estamos hablando que deberíamos estar consumiendo 50 gramos de fibra al día para que nuestro intestino realmente esté funcionando bien y entender que esa fibra que obtenemos a través de semillas, de frutos secos, de legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, etcétera, no va a hacer efecto si no está acompañado de una buena cantidad de agua. Porque me pasa mucho que llegan pacientes y me dicen, pucha, pero si como un montón de fibra súper bien todo, y uno le pregunta, ¿y tomas agua? No, no tomo agua. ¿Cómo esa fibra va a hacer efecto? Esa fibra no es capaz de hacer efecto si no tiene la cantidad de agua suficiente para poder llevar a cabo su función. Entonces son dos cosas principales. Aumento del consumo de fibra, probablemente un probiótico previo a la intervención, idealmente mínimo un mes y post cirugía, y una buena cantidad de agua probablemente va a hacer que este estreñimiento baje bastante y todas las molestias digestivas post intervención. Noel, tengo entendido que en la medida que estamos en inactividad física, Mm, nuestro tránsito intestinal también se altera. sí. En ese sentido, siempre les recomiendo a los pacientes en el posoperatorio temprano empezar con caminatas. En el fondo, la caminata no es una maniobra de fuerza, de valsalva que nos pueda alterar el estado de las cicatrices. Y en ese sentido, ¿cómo funciona la actividad física con ese tránsito intestinal? Profundiza un poquito más en eso. Sí, bueno, qué bueno que en el fondo recomiendes post cirugía ya hacer un poquito de movimiento, porque pasa que probablemente ese paciente que se acaba de operar va a decir, no, no puedo hacer ningún esfuerzo físico, etcétera. Y el movimiento es sumamente importante para que el intestino también se vaya moviendo y lo que al final se llama los movimientos peristálticos, que es como la forma en que el intestino se va a ir moviendo y eso necesita un poquito esta actividad física. Además que la actividad física de por sí, aunque sea muy pequeña, como una caminata o lo que sea, va a ir secretando ciertos componentes que van a mandar también señales a nivel del sistema digestivo y a nivel del intestino para que haya un tránsito correcto y efectivamente no haya problemas de estreñimiento. Entonces, siempre la actividad física, no solo hablando de una cirugía, sino que en general, y cuando estamos hablando de temas digestivos, es un pilar fundamental a trabajar. O sea, la inactividad física va a llevar a mayor estreñimiento, mayor molestia digestiva, además de una serie de problemas metabólicos u otras cosas que también podríamos ir hablando. Pero a nivel digestivo, la actividad física sí cumple un rol muy importante en aumentar estos movimientos y efectivamente que el intestino sea capaz de llevar toda su acción de manera correcta. Soy un fanático de los fermentados. Hace ya un año más o menos empecé a consumirlos a diario en mi rutina diaria. Y les recomiendo el Instagram de La Fermentista, donde compro muchos de los productos que consumo. Y en ese sentido, los fermentados han tenido un impacto importante a nivel de la alimentación. Están poniéndose cada vez más de moda. Tenemos distintas opciones de fermentado. Estamos aprendiendo a conocerlo, estamos aprendiendo a consumirlo. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu recomendación con respecto a los fermentados? ¿Cuándo los tenemos que consumir? ¿Cómo se prescriben en tu consulta los fermentados? Y si es que acaso hay algunos pacientes que están contraindicados. A ver, a mí me gusta porque es una moda linda. Creo que efectivamente todo este tema, este boom que ha salido de la microbiota y de las bacterias, algo que lleva muchos años, pero que efectivamente ahora se está hablando mucho más y creo que es lo mejor que puede estar pasando, porque en el fondo si nos olvidamos de nuestra microbiota, nada va a funcionar. Y los fermentos cumplen una parte fundamental de ese tratamiento. Bueno, tú hablaste de la fermentista, yo conozco a la Trini, además que ella es nutricionista, conozco su historia y de cómo ha ido formando esta marca maravillosa. Y creo que los fermentados, cuando estamos hablando de sauerkraut en general, que en el fondo son este repollo o verduras fermentadas, creo que es la mejor forma de consumir fermentados, partiendo por eso, porque hay varios tipos. Está la kombucha, tenemos este sauerkraut, que son la más el repollo u otras verduras fermentadas. Está el yogur también, que puede ser un fermentado, pero para mí, ¿cuál es la mejor forma de consumir fermentados? Es a través de las verduras, ¿ya? Porque es una excelente fuente de pre y probióticos. Hablando específicamente de la fermentista, tiene hasta los estudios de cuántas cantidades de bacterias tiene en sus productos, por lo cual confío plenamente en eso, pero en el fondo es una muy buena fuente de pre. ¿Qué es el prebiótico? Es toda esta fibra y alimento necesario que va a tener la bacteria, que va a necesitar esta bacteria para llegar de manera efectiva al intestino y para poder crecer. Entonces, que tenga un conjunto de pre y probiótico es sumamente importante.
Entonces, yo sí recomiendo el consumo de fermentados, idealmente de manera diaria. En muchos casos igual necesitamos un suplemento de probiótico por fuera, dependiendo un poquito de por qué el paciente está consultando, pero sí va a sumar. Ahora, ¿qué pasa con otros fermentados como por ejemplo la kombucha? Que yo no digo que esté mal, pero sí fermentan bastante azúcar y la cantidad de cepas bacterianas y esta diversidad bacteriana que tiene la kombucha va a ser mucho menor, por ejemplo, de lo que podemos encontrar en un sauerkraut o en este repollo fermentado, por eso es que me quedo más con esa opción. Y lo mismo que me pasa con el yogur, estos lácteos fermentados, que no digo que es una mala opción, pero sí en muchos casos son pacientes que igual no pueden consumir proteína de la leche de vaca. Entonces no es la mejor forma de consumir ese fermentado. Y ahora lo que me preguntabas de qué pacientes en general no los deberían de consumir. En general todos, pero sí, bueno, yo lo que he ido viendo también en mi práctica clínica y en lo que más me especializo son en trastornos digestivos, enfermedad inflamatoria intestinal, sobrecrecimientos bacterianos, etcétera. Entonces hay ciertas etapas en los tratamientos nutricionales donde el fermentado no sería la mejor opción porque un poco es meterle más leña al fuego. Si hay un intestino que ya está pasando por un desequilibrio intestinal y las bacterias están causando una fermentación excesiva, meter un alimento fermentado o meter un probiótico a través de un comprimido es meterle más leña al fuego, por lo cual ese paciente no va a notar los beneficios, todo lo contrario, se va a inflamar más, se va a sentir peor. Entonces, primero hay que trabajar sobre ese intestino, bajar la fermentación y después restablecer. Y cuando estamos en la etapa de restablecer, metemos el fermento, metemos el probiótico. Pero es solo en ese tipo de pacientes con cuadros ya más específicos. En el general de las personas, los fermentos yo los incluiría de manera diaria, ojalá a través de verduras fermentadas. También está de moda hoy el ayuno intermitente. Mucha de la gente con que nos relacionamos van a notar que no están desayunando y parten con su primera comida a la hora de almuerzo. Hay ayunos de distinta duración, ayunos de 12 horas, ayunos de 14, 16, 18, etcétera. Y en ese sentido me gustaría preguntarte qué rol cumple el ayuno intermitente en este concepto de la alimentación saludable. ¿El ayuno intermitente eh, es relevante en el proceso quirúrgico que vamos a compartir nuestros pacientes? ¿Qué piensas tú sobre el ayuno intermitente y cómo nos puedes ayudar a entender cuál es esa rutina de alimentación más saludable en tiempos de horario diario? Mm. A ver, yo creo que el ayuno intermitente, como bien tú dices, está como súper de moda y yo creo que muchas veces está siendo mal llevado a cabo, ¿ya? Porque las personas escuchan esto y es como ayuno intermitente igual a bajar de peso y se quedan con ese concepto y punto final y no a todos les hace bien el ayuno intermitente. Entonces, lo primero es consulta con un profesional, con alguien que se maneje en el tema, ve efectivamente si es una herramienta para ti. Ahora, ¿es una buena herramienta terapéutica? Sí, yo la uso muchísimo en la consulta, creo que ayuda a muchos tipos de pacientes, pero como a otros no. Eh, ¿Cuál es como el principal beneficio que tiene el ayuno intermitente? Es un poquito darle un reposo digestivo necesario a nuestro organismo para poder absorber y tener un proceso digestivo y metabólico, sobre todo, mucho más efectivo a través de varias horas de reposo digestivo y luego salir del ayuno con una buena comida para volver a activar el metabolismo y así sucesivamente. Entonces, efectivamente es una muy buena herramienta, pero tiene que ser bien llevada a cabo, porque pasa mucho que también hacen ayunos o muy prolongados o más prolongados de lo que tiene que ser, pero más importante que eso es que en la ventana de comida lo que están comiendo no es adecuado. Entonces no significa de que voy a ayunar 18 horas y significa que el resto puedo comer lo que quiera. Todo lo contrario. O sea, en el fondo ahí no estamos aprovechando nada el ayuno intermitente. En esa ventana de alimentación no vamos a ser capaces de aprovechar los beneficios que trajo este reposo digestivo, de poder absorber mejor estos nutrientes. Entonces, en el fondo hay que tener harto ojo de la cantidad de tiempo y cómo vamos a salir del ayuno y cómo vamos a empezar el ayuno. Creo que esos son conceptos muy claves al minuto de empezar un ayuno intermitente. Y cómo partirlo, yo en general, dependiendo de cada persona, historia clínica, enfermedades, etcétera, creo que hay que partir de a poco, ¿ya? No un ayuno muy amplio de una, partir de a poco, pueden ser 12 horas, después vamos aumentando a 14, hasta quizás llegar a 16, y así un poquito ir avanzando también de cómo la persona se va sintiendo y si le hace o no le hace sentido. Y eso también lo digo mucho en la consulta, porque si vamos a trabajar el ayuno, yo siempre les digo a los pacientes como,
escríbeme y dime si te hace sentido, porque si vas a estar fatigado toda la mañana, pasándolo pésimo y pensando constantemente en la hora que viene para comer, esto no está funcionando. Entonces partamos de otra manera, porque lejos lo más importante, por lo menos para mí al minuto de ver a un paciente, es el cambio de hábitos. Entonces, si esto no va a ser algo definitivo y tú no lo vas a poder seguir y solo te va a frustrar y te va a causar más ansiedad, es porque no es para ti y busquemos otras herramientas para poder trabajarlo de manera adecuada, cosa de que haya un real cambio de hábitos alimentarios que se sigan en el tiempo y no más dietas que solo se enfoquen en bajar de peso, sino en realmente un cambio a nivel celular, metabólico, digestivo y algo mucho más profundo. Entonces el ayuno, utilizarlo, pero siempre bajo, ojalá, algún profesional de la salud que maneje el tema y que los pueda guiar al respecto. En el proceso quirúrgico, los actores principales es el paciente y el cirujano. Y en ese sentido, me gustaría, para concluir, preguntarte cuáles serían tus recomendaciones que nos das en esa relación entre el paciente que nos está escuchando y el cirujano para tratar de mejorar ese proceso quirúrgico, esa recuperación y llegar a buen puerto relacionados con los hábitos alimentarios y con todo lo que tú nos puedes aportar. Sí, yo creo que ahí lo primero y un poco lo que tú estás haciendo con tus pacientes es trabajar de la mano con un nutricionista. Todos los pacientes que se van a someter a un proceso quirúrgico, por más pequeño que sea, debería de tener un trabajo de alimentación antiinflamatoria previo con alimentación, suplementación, actividad física y manejo del estrés. Cuatro pilares fundamentales que en general yo trabajo en mi consulta. Entonces creo que eso es lo más importante, preparar al paciente no solo desde lo quirúrgico, sino preparar este ambiente que estamos hablando, esta matriz, para que esté en las óptimas condiciones para que después tenga una buena recuperación. Entonces, lo primero es alimentación antiinflamatoria, ojalá un mes antes de la cirugía mínimo, y después seguir en el tiempo, por lo menos un mes post, y bueno, lo ideal es que esa persona un poco le haya tomado el sentido a esto y se mantenga en esto, pero por lo menos estamos hablando de 2 meses pre y post quirúrgico de un buen plan nutricional de alimentación antiinflamatoria con suplementación y todo. Entonces es súper importante que el médico esté trabajando bien de la mano con algún nutricionista y que en el fondo este trabajo en equipo lleve a un mucho mejor resultado para ese paciente. Extraordinario. Entonces, el proceso quirúrgico es un proceso en el cual vamos a mejorar la estética facial, vamos a cambiar algo que nos molesta y en ese sentido va a ser un cambio, va a ser una bisagra en tu vida. Probablemente te vas a ver, te vas a sentir mucho mejor. Y como ves, esto puede ser un cambio que además transforme ciertas actitudes que uno tiene en la vida. Y eso es la alimentación. Así que te agradezco mucho, Noel, por esta entrevista. Creo muy interesante poder empezar a mezclar alimentación saludable y cirugía. Noel trabaja en su práctica privada, Clínica Neo está, con todos estos conocimientos para los que quieran seguir profundizando. Y por el lado mío, muy agradecido de que hayan escuchado este podcast y nos vemos el próximo mes. Un abrazo grande. Chao, gracias.